Capítulo 6. Un rey de un mundo muerto. Zero se encontraba en la cima del edificio más alto, su silueta imponente bajo la luna pálida. El viento nocturno sacudía su cabello, y sus ojos brillaban con una mezcla de ira y desesperación. Respiró hondo, sintiendo el peso de la ciudad devastada bajo sus pies. Un rugido gutural escapó de su garganta, resonando en la noche como un lamento inhumano. ¿Qué soy? Su voz apenas fue un susurro, casi ahogada por el viento. Se abrazó a sí mismo, como si intentara sostener algo que se desmoronaba en su interior. Cerró los ojos, tratando de recordar, de hallar algún fragmento de su pasado. Pero lo único que encontró fue dolor. Luces frías. Agujas perforando su piel. Voces distantes. Un experimento, nada más que un maldito experimento. Las imágenes distorsionadas destellaban en su mente como espejos rotos. Recordaba manos enguantadas sosteniéndolo, bisturís deslizándose sobre su carne sin anestesia, voces sin rostro observando con frialdad mientras su cuerpo se regeneraba una y otra vez. No es real. Debe haber algo más. Algo, antes de eso. Pero no había nada. Ni un nombre, ni un hogar, ni un atisbo de calidez. Solo el metal helado de una mesa de laboratorio, el ardor de productos químicos en sus venas y los ojos vacíos de aquellos que lo moldearon a su antojo. Ellos me hicieron así, ellos me convirtieron en esto, sus uñas se clavaron en sus palmas hasta que la sangre goteó al suelo. ¿Cómo podía llamarse humano si lo único que conocía era el sufrimiento? Si el mundo solo le había ofrecido tortura y abandono, ¿qué sentido tenía aferrarse a algo que nunca fue suyo? Abrió los ojos y miró la ciudad en ruinas. Un reflejo perfecto de lo que sentía dentro de sí. Si el mundo es un infierno, ¿por qué sigo tratando de encontrarle sentido? Su propio ser le gritaba que se rindiera, que aceptara el destino que le impusieron. Y aún así, en algún rincón de su ser, una voz susurraba que no todo estaba perdido. Que aún podía elegir. Pero, ¿podía realmente escapar de lo que era? El viento arremetió contra su cuerpo, como si el mundo mismo tratara de empujarlo al vacío. Zero cerró los ojos, sintiendo la brisa helada contra su piel. Si salto, ¿realmente acabaría todo? Pero sabía la respuesta. Su cuerpo no se rompería contra el suelo, no se haría pedazos como cualquier otro ser humano. Sus células se regenerarían, sus huesos volverían a unirse, su carne se reconstruiría. No tenía el derecho de morir. Un susurro se filtró en su mente. Eres nuestro más grande logro. Apretó los dientes, su respiración se volvió errática. Cállate. Eres la culminación de nuestra ciencia. Su puño se estrelló contra la estructura metálica, dejando una abolladura profunda en la baranda del edificio. La vibración resonó en sus huesos, pero no sintió dolor. Ya nada dolía como antes. No soy de ustedes, no soy su creación, no soy su maldito experimento. Pero, ¿qué era entonces? ¿Qué quedaba en él aparte de la furia y el vacío? No eres humano. Nunca lo fuiste. Sus ojos se abrieron de golpe. En su mente, los recuerdos eran un torbellino de imágenes difusas. Solo recordaba bisturís, gritos apagados por la anestesia que nunca funcionaba del todo, las voces de los científicos observándolo como si fuera un objeto en lugar de un ser vivo. ¿Alguna vez había sentido calor humano? ¿Alguna vez alguien lo había tocado con ternura, sin guantes, sin propósitos oscuros? No lo recuerdo. Y ese era el peor castigo. No tener nada a lo que aferrarse. Abajo, las calles desiertas se extendían como un océano de sombras. Criaturas sin alma vagaban sin propósito, los muertos caminaban, pero él no estaba ni con ellos ni con los vivos. Estoy solo. El viento se llevó su voz. Por un instante, un pensamiento cruzó su mente. Si no podía morir, si no podía recordar quién era antes de todo esto, entonces solo quedaba una cosa por hacer. Sus ojos se oscurecieron. Si este mundo solo me ha dado dolor, entonces haré que sienta lo mismo. Y con un último rugido que sacudió la noche, Zero saltó del edificio, cayendo hacia la oscuridad. En la mansión Takashi. La cena en la residencia de Saya transcurría con una calma inusual en medio del caos del mundo exterior. Los platos estaban llenos, las conversaciones eran livianas, incluso con la sombra de la muerte acechando más allá de los muros. Sin embargo, la armonía se rompió cuando Rei golpeó la mesa con su puño, haciendo vibrar los cubiertos. ¿Qué haremos con Zero? Su voz destilaba frustración y culpa. Los demás intercambiaron miradas. Takashi suspiró, apoyando los codos sobre la mesa. No es como si pudiéramos hacer mucho al respecto. ¿Qué quieres decir con eso? Rei lo fulminó con la mirada. Lo que escuchaste, dijo, con un tono seco. Zero es un monstruo.
No sabemos qué es realmente ni de qué es capaz. Y lo peor es que no podemos detenerlo. El silencio se hizo pesado, como una losa sobre cada uno de ellos. Hirano dejó sus palillos en la mesa, pensativo. Saeko, con la mirada baja, no dijo nada. Entonces, la puerta corrediza del comedor se deslizó con un sonido seco. Vaya, vaya, dijo un hombre con un tono severo, pero controlado. Así que hay un problema del que no me han informado. Todos voltearon al instante. Soichiro Takagi, el líder de la fortaleza y padre de Saya, los miraba con ojos afilados. Detrás de él, su esposa Yuriko lo observaba con curiosidad, pero sin intervenir. Padre, Saya se enderezó, sintiendo la presión en su presencia. Explícame qué es este cero del que están hablando, dijo Soichiro, cruzándose de brazos. Y más importante, ¿qué representa para la seguridad de este campamento? Un escalofrío recorrió las espaldas de los jóvenes. La mirada de Soichiro era severa, propia de un líder que no dudaría en tomar decisiones drásticas si algo amenazaba su dominio. Rei fue la primera en hablar, con una mezcla de rabia e incertidumbre. Es alguien que encontramos en la escuela. No sabemos qué es exactamente, pero es fuerte. Demasiado fuerte. Inhumano. Añadió Takashi, con seriedad. No se comporta como nosotros. No siente como nosotros. Es un arma viviente. Soichiro los miró fijamente, analizando cada palabra. Si es un peligro, ¿por qué no lo eliminaron cuando tuvieron la oportunidad? No es tan simple. Intervino Saeko, con su voz tranquila pero firme. No sabemos si Zero es nuestro enemigo, pero tampoco podemos llamarlo un aliado. Soichiro permaneció en silencio unos segundos. Luego, miró a Saya. Tienes tu inteligencia de tu madre. ¿Tú qué opinas? Saya se mordió el labio, sintiendo el peso de la pregunta. No podía negarlo. Zero era un problema. Pero, era un problema que debía eliminarse, o algo que podía aprovecharse. Y antes de que pudiera responder, un rugido lejano sacudió la noche. Un grito de ira y desesperación. Zero. La decisión tendría que tomarse rápido. Soichiro Takagi caminó hacia la ventana con calma, pero con el ceño fruncido. Desde la residencia podía verse a lo lejos como un edificio se derrumbaba en una nube de polvo y escombros. Un rugido profundo, casi inhumano, resonó en la distancia. ¿Qué demonios fue eso?, preguntó sin apartar la vista de la escena. Zero, susurró Rei, con un nudo en la garganta. Pero en algún lugar de la ciudad, Zero seguía rugiendo, su voz mezclando furia y desesperación. Si la humanidad solo lo veía como un monstruo, ¿no sería mejor convertirse en uno? La brisa nocturna arrastraba el hedor a muerte y podredumbre mientras Zero caminaba entre las ruinas de la ciudad. Sus pasos lo llevaron hasta un callejón donde la realidad parecía distorsionarse. Carne palpitante cubría las paredes, formando figuras retorcidas de rostros humanos fusionados en una grotesca amalgama. En el centro de todo, un trono hecho de huesos y carne humana se alzaba, goteando una sustancia negra que se filtraba entre los restos. Zero frunció el ceño, confundido. ¿Qué es esto? Antes de que pudiera acercarse más, un sonido húmedo resonó en la oscuridad. Una silueta emergió de las sombras, caminando con calma. Era un ser humanoide, aunque difícilmente podía llamarse humano. Su piel era grisácea y cubierta de venas negras que latían con un ritmo macabro. En su brazo izquierdo, un enorme ojo lo observaba fijamente, mientras que en su pecho, un corazón desnudo latía con fuerza, bombeando una sustancia oscura por todo su cuerpo. La criatura sonrió, mostrando una fila de dientes irregulares. Bienvenido, viajero perdido. Zero no reaccionó de inmediato. Su cuerpo se tensó instintivamente, listo para luchar si era necesario. La criatura levantó su brazo derecho, una garra descomunal con afiladas cuchillas en lugar de dedos. Pero, en lugar de atacar, hizo un gesto amistoso. Puedes sentarte donde quieras, dijo con voz tranquila. Después de todo, este lugar no tiene dueño, aún. Zero entrecerró los ojos. ¿Qué significa esto? La criatura soltó una risa ronca y gutural. Significa que el trono está vacío, y alguien como tú, que no pertenece a ningún lado, tal vez encuentre aquí un propósito. Zero miró el trono una vez más. Algo en su interior se removió. Un vacío que ni él mismo entendía. Pero la pregunta más importante seguía en su mente. ¿Quién era realmente? La criatura dio un paso adelante, sosteniendo algo entre sus garras.
Su sonrisa se ensanchó mientras levantaba una corona retorcida, hecha de huesos humanos fusionados con restos de carne seca. Su estructura parecía latir con un leve pulso, como si aún estuviera viva. Eres el elegido, susurró la criatura. El virus en tu sangre no es una maldición, es una bendición. Te ha hecho más fuerte, más resistente. Te ha elevado por encima de los humanos frágiles que una vez te rechazaron. Zero miró la corona en silencio. ¿Por qué me darías esto?, preguntó con voz fría. La criatura inclinó la cabeza, su ojo en el brazo nunca apartándose de él. Porque nosotros somos la siguiente evolución. La humanidad ha caído en la desesperación, aferrándose a falsas esperanzas. Pero tú eres diferente. No eres como ellos. No tienes miedo. No tienes debilidades. Zero apretó los puños. Algo en sus palabras despertaba una parte oculta en su mente, una que no quería reconocer. Sus recuerdos estaban distorsionados, fragmentados por el dolor y la traición de los humanos. Y sin embargo, aquí estaba, siendo reconocido por algo más. La criatura extendió la corona hacia él. No tienes razón para negarte. No tienes un hogar. No tienes un pasado. Pero aquí puedes tener un propósito. Zero observó la grotesca pieza por un momento más. Quizás la criatura tenía razón. Quizás, después de todo lo que había sufrido, este era el destino al que siempre estuvo destinado. Sin decir una palabra, caminó hasta el trono de huesos y se sentó. La carne viscosa que lo cubría pareció responder a su presencia, ajustándose a su forma como si lo hubiera estado esperando. La criatura rió con satisfacción y con un gesto casi reverente, colocó la corona sobre su cabeza. Entonces, un sonido gutural llenó el aire. Zero levantó la mirada y vio cómo las sombras en las ruinas empezaban a moverse. Decenas, no, cientos de cuerpos marchaban hacia él. No como una horda descontrolada, sino como súbditos respondiendo a un llamado. Uno a uno, los zombies se arrodillaron frente al trono, inclinando la cabeza en una muestra de reverencia. Zero no sintió miedo. No sintió ira. Solo una oscura certeza de que algo dentro de él había cambiado.